daros la bienvenida a este acto de presentación del informe 2025 del teléfono y del chat ANAR. Y bueno, pues presentarnos, ¿no? En primer lugar, yo soy Benjamín Ballesteros, soy el director técnico y portavoz de la Fundación ANAR. A mi derecha está Diana Díaz, que es la directora de las líneas de ayuda, y a mi izquierda está Sonsoles Bartolomé, que es la directora del departamento jurídico. Diana va a contaros los datos principales del estudio y Sonsoles os va a hablar también de la interrelación que tiene la Fundación ANAR en su trabajo diario con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los servicios de emergencia 112, con todo lo que son las derivaciones que hacemos de la Guía de Recursos de Infancia y Adolescencia, es decir, nuestro trabajo diario. Eh, Antes de empezar con lo que son los datos principales, comentaros que, bueno, pues para nosotros es muy importante empezar agradeciendo, ¿no? Agradecer, por supuesto, como no, a nuestra presidenta Silvia Moroder, que seguro que ahora me regaña por haber dicho esto, ¿eh? Pero ella lleva desde 1970 al pie del cañón luchando por conseguir que este servicio se preste de la manera en la que lo estamos haciendo. También dar las gracias, por supuesto, a nuestro patronato, como no, que trabaja también de forma muy activa para lograr que ANAR crezca en la medida en la que es necesario en nuestra sociedad. También dar las gracias a las administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Sabéis que tenemos convenios de colaboración con un total de 6 ministerios, con el Ministerio de Juventud e Infancia, con el Ministerio de Derechos Sociales, con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Justicia. Y también con un total de 15 comunidades autónomas que nos permiten ese trabajo diario con las interrelaciones con el sistema de protección al menor, ¿no? Que es tan importante en nuestro día a día. Desde la Fundación ANAR, las líneas de ayuda tienen una serie de características que ya conocéis, pero que os voy a repetir simplemente para colocar, ¿no? Sabéis que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un servicio totalmente confidencial y anónimo. Está atendido exclusivamente por profesionales de la psicología que están en todo momento apoyados por juristas, abogados, abogadas y trabajadores y trabajadoras sociales. Esos equipos complementan el servicio que se está dando a estos niños, niñas y adolescentes que hablan con nosotros, intentando trabajar por la excelencia, intentando alcanzar ese nivel máximo de profesionalidad a la hora de poder ayudarles. Que no esté en nuestro lado, que no sea por cuestión de el rigor profesional, que nosotros no lleguemos a ayudar a esos niños que están necesitándonos. Y por eso todos los esfuerzos que llevamos a cabo son pocos para lograrlo. Deciros que en cuanto a lo que es el trabajo que desarrollamos en nuestra línea de ayuda, lo dividimos en 3 niveles de orientación. En un primer lugar, el nivel de orientación psicológico, es decir, siempre que nos llama un niño, una niña o un adolescente, la psicóloga o psicólogo que atiende la línea va a tratar de resolver conjuntamente con él o con ella esa problemática que se está produciendo y siempre que es posible lo va a apoyar en su entorno familiar, siempre que hay un adulto, siempre que hay una persona cercana que puede en un momento determinado apoyar a ese menor de edad, le vamos a implicar para la resolución de ese problema que se nos está planteando. Cuando esto no es posible, porque bien la familia o las personas que están en su entorno no están disponibles o son ellos mismos los que en un momento determinado producen esa situación de desprotección, hablamos del nivel 2, nivel de derivación. Para eso tenemos una guía de recursos de infancia y adolescencia, hasta aquí Ana Moreno, que es la directora también del Departamento Social y que es la responsable de la actualización de esa guía de recursos que día a día en ANAR estamos permanentemente poniendo al día, actualizándolo para lograr precisamente que se preste esa ayuda necesaria y se derive al lugar concreto, específico, según la problemática que se nos está planteando. Y luego está el nivel 3, que son los niveles ya de intervención, son esos casos más grandes de extremo que os van a contar posteriormente, en lo que desde Fundación ANAR necesitamos la interrelación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los servicios de emergencia 112, con policía, guardia civil, lógicamente, etcétera, o sistemas de protección al menor,
servicios sociales municipal, etcétera, para lograr ayudar a ese menor que está en grave riesgo para su integridad física o está en situación de desamparo o está en situación de riesgo. Deciros que el año pasado fueron un total de 19.990 niños, niñas y adolescentes a los que logramos ayudar. Para ellos, para poder atenderles correctamente, tuvimos que atender un total de 252.561 peticiones de ayuda entre llamadas y chats procedentes de toda España, de todo el territorio nacional. Y esto es lo que convierte el servicio del teléfono ANAR en un servicio universal, porque llegamos al conjunto de la población y también es un servicio esencial. ¿Esencial para qué? Para ayudarles a cualquier problemática que puedan estar padeciendo y especialmente también para esas situaciones más graves de violencia, de maltrato o de salud mental que, como vais a ver ahora, están preocupándonos de una forma muy clara por la gravedad que tienen los hechos. Y sin más, paso a que sea Diana quien nos exprese al final de Diana y de Sonsoles, conscientes de que los medios de comunicación muchas veces tenéis esa necesidad de tener unas conclusiones breves, seré yo quien os daré esas pequeñas conclusiones que van a ser de utilidad. Diana. Bueno, buenos días a todas las personas aquí presentes y también las personas que lo están escuchando y siguiendo este acto en streaming. A ver, como todos los años, estamos aquí, ¿no?, para hablar de un tema muy trascendente, que es la situación de los menores de edad en España, según las llamadas atendidas en las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, y verdaderamente los datos que vamos a abordar hoy, pues, no nos van a dejar a nadie indiferentes, ¿no? Como decía Benjamín, las líneas de ayuda de ANAR son un servicio totalmente universal que llega a todos los niños, niñas y adolescentes de España y a través de las distintas líneas de ayuda que tienen detrás. Y estas líneas de ayuda están dirigidas no solo directamente a los menores de edad, que como ven ustedes, el teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes es el que más llamadas ha recibido, tiene los principales usuarios, pero también las familias, los profesionales y todos los adultos del entorno que identifican una situación de riesgo, una situación de gravedad, un problema de la vida cotidiana de un menor de edad. Para ellos también y ellas estamos, ¿no?, para los adultos del entorno. Y hay un dato también muy destacado, porque nuestras líneas de ayuda no solo son telefónicas, sino, como ustedes saben, también son vía email y el chat ANAR, que el chat ANAR ha ampliado, por supuesto, ¿no?, y este es uno de los datos, las peticiones de ayuda entrantes, precisamente en un mundo, ¿no?, donde funciona, digamos, en los chats virtuales. El chat de la Fundación ANAR está atendido por personas humanas que llegan a atender a esos menores de edad y son los niños, las niñas, los adolescentes los que lo están demandando de manera prioritaria, ¿no? Por tanto, es muy importante que todo el mundo conozca ese chat ANAR. También, como ustedes saben, las líneas de ayuda de ANAR, la Fundación ANAR, tiene un convenio de colaboración con la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y atiende muchas llamadas de menores de edad que son víctimas de violencia de género, y también es el teléfono que gestionamos desde la Fundación ANAR contra el acoso escolar del Ministerio de Educación, y esas son las cifras, que son muy, muy elevadas, las peticiones de ayuda que atendemos. Bueno, pasamos directamente a los datos de este año, del informe del año 2025, ese análisis. Como decía Benjamín, hemos llegado a atender 19.990 niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que pedían ayuda por una situación grave, por una situación crítica, por una situación en su día a día que realmente suponía un problema. Y esos son los incrementos. En los últimos 5 años, el incremento es del 21,6% de niños, niñas y adolescentes atendidos, una cifra altísima. Tan solo en el último año hemos aumentado casi un 9%, un 8,9% la atención de menores de edad. 1.642 niños, niñas y adolescentes más atendidos que el año anterior. Esto ha supuesto un esfuerzo enorme, como ustedes pueden saber, de la Fundación ANAR, ¿no?, de las líneas de ayuda de ANAR, porque les recuerdo que como media cada petición de ayuda
nos lleva como media, 45 minutos, y muchas de ellas, por la gravedad de los motivos que ahora vamos a ver, incluso 1 hora, hora y media, 2 horas, lo que sea necesario, vamos a tardar en atender esas peticiones de ayuda. A partir de ahora voy a explicar lo que son esos motivos, lo que ha motivado que un menor de edad o una persona del entorno haya pedido ayuda a las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, y esta es una guía. Primero vamos a ver cuáles son los motivos principales según la valoración o el diagnóstico que ha hecho nuestro equipo de psicólogos expertos en infancia que reciben esa formación de 400 horas, pero además no nos quedamos en ese motivo principal o el más grave, sino que vamos también a explorar muy bien los motivos secundarios que también están muy presentes como problema de ese menor de edad, y los motivos de su entorno, ¿no? ¿Qué pasa en las familias? Ese va a ser uno de los datos más relevantes. Por tanto, este es el abanico de motivos principales, ¿no?, atendidos en el año 2025. Como pueden ustedes ver, atendemos todos y cada uno de los problemas de infancia. Y para que sirva de guía, las barras rojas son las peticiones de ayuda que han hecho los propios menores de edad directamente. A partir de 11 años nos empiezan a llamar, y las líneas grises o barras grises, las peticiones de los adultos del entorno. Hemos atendido todos los motivos, pero a primer golpe de vista ustedes pueden ver que hay como 2 rascacielos fundamentales. Precisamente de los propios menores de edad. Esto es lo que más destaca. ¿Y a qué hace alusión? Pues precisamente a la conducta suicida, que supone casi un 30% de los casos atendidos en el año 2025. Estamos hablando de ideación y de intento de suicidio de un menor de edad que se ha dirigido a las líneas de ayuda de ANAR. Y en segundo motivo, las autolesiones. Esas son las 2 principales motivos de llamada en el 2025, dentro del área de salud mental, que es muy amplio, que ha supuesto el 51,8% de los motivos o de los casos que hemos atendido en este año, ¿no? ¿Qué está pasando? Nosotros, cuando abrimos las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, el teléfono ANAR, en el año 1994, esto realmente no eran los casos que nosotros estábamos atendiendo. Estábamos atendiendo dificultad de relación, problemas con sus compañeros. ¿Y qué está pasando? Tenemos que hacer un análisis, ¿no? Y vemos claramente cómo se interrelaciona ese bloque de salud mental con el bloque de violencia, que, como ustedes ven, las peticiones de ayuda las han hecho los menores de edad hablando de mucha violencia en su día a día: maltrato físico, maltrato psicológico, abandono, agresiones sexuales, violencia de género, todo el bloque de violencia tecnológica también, y también los adultos del entorno, menos mal, que han identificado esa violencia. Por tanto, la primera causa que afecta a los problemas de salud mental son los problemas de violencia. Esa es una de las principales conclusiones este año. Pero también hay otra lectura, que ya llevamos tiempo, además, hablando de este tema: la implicación de la tecnología, la implicación tecnológica en los menores de edad, en un 62,7%. Si echamos la vista atrás, en el año 2020 estábamos en torno a un 29% de la influencia tecnológica, y ahora estamos en el 62,7% la tecnología como problema que está afectando a los problemas de salud mental para que se incrementen, y bueno, y para todas las temáticas que atendemos, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cómo podemos ayudar a la población menor de edad en los problemas que tienen en su día a día, cómo podemos crear a su alrededor una buena red social de apoyo. La familia, la conciliación familiar es fundamental en este caso, para que los menores de edad no se tengan que refugiar nuevamente en esa tecnología que, por resumir muy brevemente, tiene 2 problemas trascendentales, que son el que puedan contactar con personas potencialmente peligrosas que puedan influirles y puedan afectarles, y el que estén al tanto de contenidos nocivos que evidentemente nada les va a dejar indiferentes.
Por tanto, esta es la panorámica. Atendemos todos los motivos de infancia, pero especialmente la salud mental por cuarto año consecutivo y la conducta suicida, que es muy relevante, es un dato que nos preocupa. Pero es que ya no solo estamos atendiendo ideación e intento de suicidio, también como novedad empezamos a atender también consultas de duelo de familiares, personas muy cercanas en la familia, normalmente el padre, la madre, que nos hacen ya consultas por suicidio consumado. ¿Vale? Estas son las nuevas tendencias que tenemos que destacar. Esta es también una diapositiva que nunca les hemos presentado, pero nos ha parecido tan relevante por todo lo que implica, ¿no? Los motivos agrupados. Es decir, cuando un menor de edad, un niño, una niña, un adolescente, llama para hacer su petición de ayuda por un problema a la Fundación ANAR, en esa recogida de información que hace nuestro equipo de profesionales psicólogos al otro lado, van a encontrar una serie de problemáticas asociadas. Es decir, no consultan solo por un problema. Como media, cada menor de edad que llamó en el año 2025 presentaba 4,7 problemas, casi 5 problemas, y muchos de ellos de especial gravedad. ¿Qué destaca nuevamente, no? Cuando vemos este gráfico es sumamente impactante, volvemos a mirar toda la problemática de salud mental que está detrás o es previo incluso a esa conducta suicida, a esa ideación, suicida, ¿no? Nos encontramos con mucho tema de depresión, soledad, ansiedad, miedo, ¿no? Todo lo que se está gestando y en las distintas áreas de su vida volvemos a ver la violencia claramente manifiesta, si no es como motivo principal, nos lo vamos a encontrar como motivo secundario, como motivo asociado. Y también problemas en el colegio, las distintas áreas de su vida. Por tanto, tenemos que ser muy sensibles a cómo gestiona además el menor de edad sus emociones, sus problemas y los problemas del mundo moderno que están ahí. ¿Qué nos volvemos a encontrar como tendencia? La sobreexposición de los menores de edad en la tecnología a contenidos violentos. Son nuevas tendencias, nuevas temáticas que están llegando. De tal manera que esa sobreexposición de los menores de edad a esa violencia hace que lo puedan perpetuar, que no distingan incluso la realidad de la ficción. Muy importante todo lo que entra, no solo en redes sociales, en videojuegos y todas, ¿no? Esas entradas por las distintas pantallas que están generando, ¿no? Están multiplicando todas esas problemáticas. En cuanto a la conducta suicida, hemos dicho, ¿no? Es el dato más impactante, ¿no? Nuevamente por cuarto año consecutivo. Y estas son las cifras: 6.447 niños, niñas y adolescentes que llamaron para hablar de, esa conducta suicida, esa ideación, ese intento que hemos podido revertir. Menos mal que estábamos detrás en las líneas de ayuda para poder revertir, hacer algo y que la situación, evidentemente, no llegara a ese desenlace fatal. Como media, al día hemos atendido casi 18 casos de niños, niñas y adolescentes que han tenido esa ideación, ese intento, incluido, ¿no?, el intento en esos 18 niños, niñas y adolescentes, porque han sido 4 al día que presentaban ese intento de suicidio iniciado. Y eso quiere decir que tenían el método, el procedimiento y la actitud para llevarlo a cabo. Menos mal que llamaron a las líneas de ayuda de ANAR con nuestro equipo experto profesional, que pudimos ayudar, pudimos revertir esa situación y tenemos que hablar que es un 25% más que el año pasado, ¿no? El tema de la conducta suicida. ¿Qué está pasando? Porque pensamos, ¿no?, que el menor de edad está en esa habitación, en casa, está tranquilo, y por ahí está entrando también en esa tecnología, ¿no? Toda esa conversación que tienen con otras personas que no son profesionales, que no son expertos, que están hablando de métodos, de procedimientos, que están, ¿no?, incluso justificando la conducta suicida, las autolesiones, que son la antesala, ¿no?, de esa conducta suicida. Por tanto, no podemos permanecer ajenos. Estos datos son muy importantes para la población general, para las familias, para que sepamos que esto está pasando y tenemos que poner, ¿no?, todos los medios al alcance. Y para eso estamos también en las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Cuando valoramos, ¿no?, siempre es una constante,
En las líneas de ayuda ANAR siempre vamos a valorar en todas y cada una de las peticiones de ayuda el entorno del menor de edad, porque para nosotros el primer recurso natural que tiene todo niño, niña o adolescente es la familia. Entonces vamos a intentar valorar siempre si la familia es protectora, si la familia sabe, si la familia apoya, si están, ¿no?, al tanto de la situación, porque ahí les vamos a dirigir. Pero, ¿qué nos encontramos, ¿no?, en esas familias? Nos encontramos problemas muy graves detrás de esos menores de edad en esas familias. Como ven, íbamos un poquito por orden, las líneas grises, llamadas de adultos, líneas rojas, llamadas de menores de edad, y el menor de edad ha reflejado muchas de las problemáticas que viven en la familia, ¿no? Como primer motivo más destacado, la violencia de género. La violencia de género dentro de las casas diariamente. Es lo más destacado, siguiendo por situaciones de maltrato físico, maltrato psicológico. Eso sobre todo lo ha transmitido el propio menor de edad, también los adultos del entorno, e igualmente muchas consultas por problemas jurídicos. Problemas que ya tiene la familia, civiles, penales, que están arrastrando, ¿no?, esas familias. Igualmente, muy preocupante, ya llevamos muchos años transmitiéndolo, adicciones en el entorno. Entonces, ¿qué significa verdaderamente vivir en una familia, en unos entornos donde haya violencia diaria, donde se consuman distintas sustancias, haya drogas, adicciones? ¿Qué significa todo esto? Problemas jurídicos. Bueno, ¿cómo van a estar, no?, los menores de edad? ¿Cómo no van a haber problemas, los problemas que hemos visto antes en la población menor de edad, cuando el primer entorno protector, el primer entorno donde se generan los vínculos, los apegos seguros, es la familia? Por tanto, esto nos lleva también a concluir que la familia necesita ayudas también. Nosotros apoyamos, por supuesto, ¿no?, todas las familias desde las líneas de ayuda de ANAR, pero esto es una reflexión muchísimo más profunda, ¿no? Se necesita estar también en un entorno sano para poder proteger, para poder ayudar, para poder educar, ¿no?, a nuestros menores de edad. Bueno, pasamos a los parámetros que, como no puede ser de otra manera, han empeorado. La duración, la frecuencia, la urgencia, la gravedad, bueno, pues todo está muy grave, ¿no? Los menores de edad llevan atravesando esos problemas, en la mitad de los casos durante hace más de un año, que es lo más grave, la frecuencia diaria en el 62%, que es lo más grave, la urgencia casi en el 80% de los casos que nos han llamado, y la gravedad, pues la más alta en más del 80%, ¿no? ¿Qué edad? Por analizar un poquito el perfil, que siempre nos lo preguntan, ¿cuál es el perfil de los menores de edad que sufren esos problemas? Bueno, pues, sobre todo a adolescentes, ¿no? Como vemos ahí, les afecta, prioritariamente, ¿no? Pero tenemos que siempre echar la mirada y presentamos también, ¿no?, el informe del adulto, acuérdense, a los más pequeñitos, que además no pueden llamar ellos, tiene que ser los adultos y adultas del entorno, ¿no? Y ahí encontramos que, bueno, pues hay un 21% de niños, 27,4 adolescentes y 49, que estamos hablando de, o sea, preadolescentes 27 y adolescentes la mitad. Pero, por favor, los adultos del entorno muy pendientes de las primeras etapas de la infancia. En cuanto al género, ¿qué nos llaman más, los chicos, las chicas? Bueno, pues normalmente, ¿no?, la mujer tiene más integrado, el pedir ayuda, el poder hablar de sus emociones. Entonces, si nos llaman directamente los adolescentes, va a ser sobre todo la propia mujer adolescente en un 70% de los casos. Pero sabemos que los problemas afectan tanto a los chicos como a las chicas por la línea del adulto. Como ustedes ven, ahí los porcentajes se igualan. Bueno, pues afecta también a los menores de edad varones. ¿Con quién conviven? Normalmente conviven en un entorno familiar. Todas estas problemáticas suceden en entornos familiares en el 78,1%. Es muy raro que el menor de edad no esté conviviendo con algún familiar. Los horarios también es un dato significativo, donde nos llaman, en qué franja horaria estamos 24 horas, sobre todo, los menores de edad en la tarde, ¿no?, cuando salen del centro escolar, los adultos en la mañana, pero un dato muy relevante, y suben las peticiones de ayuda por la noche, sobre todo a través del chat. Y entendemos que hay situaciones muy graves y el menor de edad nos consulta sobre todo, ¿no?, por ese
chat, pero nos preocupan también las horas a las que los menores de edad hacen esa petición de ayuda, se acuestan muy tarde también. Y bueno, pues paso, digamos, la palabra a Sonsoles Bartolomé, nuestra directora del Departamento Jurídico, para que pueda hacer el análisis siguiente. Gracias. Hola, buenos días. Vamos a ver ahora la respuesta que desde Fundación ANAR, desde las líneas, se ha dado a todas esas llamadas y chat que acaba de analizar Diana. Señalaba Benjamín cómo las líneas de ayuda están siempre contestadas por psicólogos, apoyados por abogados y trabajadores sociales. Pues bien, el primer dato con el que nos encontramos es que la orientación mayoritaria que se ha facilitado a todas esas peticiones de ayuda ha sido la orientación psicológica, jurídica y social. Esta es la orientación más completa y compleja posible, porque supone el trabajo coordinado y en equipo del psicólogo, el trabajador social y el abogado. Y dato este que está en línea, bueno, o más bien es consecuencia de toda esa gravedad y problemáticas que acaba de explicar Diana. Y en este punto es muy llamativo, si echamos la vista atrás, el cambio radical que se ha producido cuando, se ponen en funcionamiento las líneas de ayuda ANAR. La orientación mayoritaria era la psicológica exclusivamente, de forma que la dificultad o el problema planteado por el menor de edad se resolvía en la llamada con el apoyo del orientador y, en su caso, si era necesario, también del núcleo familiar. Hemos pasado, por tanto, de una orientación mayoritaria psicológica exclusivamente a una orientación mayoritaria, casi en el 70%, psicológica, social y jurídica. Y este cambio también ha tenido repercusión en los propios profesionales que trabajamos en las líneas, lo adelantaba también antes Benjamín. De hecho, por ejemplo, en el departamento jurídico, en el año 2016 estábamos 2 abogadas. A día de hoy, 10 años más tarde, somos 9 para dar salida y, orientación a todas las peticiones de ayuda con ese componente legal. La gravedad y complejidad de las situaciones expuestas, todas las problemáticas, hablaba, Diana, de casi una media de 5 problemas por cada niño que nos consulta, se reflejan también, como no podía ser de otra forma, en la orientación que se facilita al llamante, y que muchas veces requiere o ha requerido de la puesta en marcha, de la activación de recursos tanto sociales como jurídicos. Y eso nos lleva o nos conduce a ver el dato de las orientaciones, de las derivaciones e intervenciones realizadas, puesto que suponen el derivar a un recurso externo o intervenir con ese recurso externo. Vamos a empezar por las derivaciones. Antes de nada, señalar que, lo explicaba Benjamín en los niveles, hablamos de derivación cuando la dificultad o el problema que se plantea no puede resolverse desde el propio menor y la familia, sino que necesitan de la ayuda de un profesional externo. Por eso, desde las líneas de ayuda y con apoyo en esa guía de recursos de infancia, se le va a facilitar el recurso social, sanitario, educativo que sea necesario. Pues bien, centrándonos en este año 2025, se han efectuado un total de 65.000, lo ven en la diapositiva, 826 derivaciones a recursos y profesionales externos del ámbito social y jurídico. Desglosándolo por los departamentos, el departamento social en concreto se realizaron 40.555 derivaciones. Si vemos en la tabla las derivaciones más numerosas que se encuentran en la parte de arriba, la mayoría de ellas tienen relación con problemas de salud mental, ¿no? Lo cual se explica, así como hemos visto y ha señalado Diana, el principal motivo de llamada por la línea del menor es el bloque de salud mental y, desde luego, esa conducta suicida. Vemos ahí los servicios de emergencia, servicios sociales, también centros de salud especializados, terapia psicológica, centros de salud mental o hospitales. Veía Diana también en esa diapositiva nueva que hemos planteado en cuanto a las problemáticas, la incidencia del acoso escolar y de los problemas en el cole, lo cual también explica esas importantes derivaciones tanto a centros escolares como a los servicios de inspección. Y ya para terminar, porque son muchos los recursos, una referencia
a recursos especializados para materias concretas que son problemas prioritarios en las líneas y que escuchamos a diario. Y destacar ahí los recursos especializados en agresión sexual, en violencia filioparental, en acoso escolar o en violencia de género. Pasando a las derivaciones de carácter jurídico, se efectuaron, tiene ahí el dato, 25.271 derivaciones a profesionales y recursos de ámbito jurídico. Y en esta diapositiva quiero destacar especialmente las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aquí, tanto Guardia Civil, Policía Nacional como policías autonómicas concentran el mayor volumen de las derivaciones y además representan el mayor incremento respecto al año anterior, pero es que su labor es esencial en la protección de los menores de edad víctimas de cualquier tipo de violencia. Comentaba Diana, al explicar los motivos de llamada por la línea de la familia de los centros escolares, cuando nos llama una persona adulta, que el principal motivo de llamada es la violencia hacia un menor de edad. Aquí la derivación a fuerzas y cuerpos de seguridad es imprescindible, ineludible y además ha de efectuarse con muchísima rapidez. Junto con ello, el resto de recursos jurídicos. Pasamos a las intervenciones que hemos realizado. Hablamos de intervención cuando en esa llamada, en ese chat, nos relatan una situación de riesgo grave o muy grave para el menor de edad y no tiene adultos de protección en su entorno que puedan, por ejemplo, como hemos visto en las derivaciones, acudir a ese recurso, que puedan pedir ayuda por ellos, ¿no? De forma que el menor se encuentra ante una situación muy grave en total soledad. En esos casos, vamos a solicitarle datos para, desde nuestras líneas, dar traslado a los organismos competentes que sí pueden tenderles a mano, darles ayuda y sacarle de esa situación de riesgo grave. En dato global, en el año 2025, hemos efectuado un total de 8.411 intervenciones en estos casos graves. La verdad que una barbaridad. Si lo vemos en días, hablamos de una media de 23 intervenciones diarias, incluso casi una por hora, si lo pensamos. Mientras estamos presentando este informe ahora mismo, muy probablemente en las líneas de ayuda se esté atendiendo una llamada, un chat de un niño, una niña, un adolescente que se encuentra en una situación de riesgo grave que, por supuesto, requiera la escucha, el acompañamiento, la contención del psicólogo orientador, pero también el trabajo y la intervención tanto del departamento social como del departamento jurídico para ponerlo en contacto con los organismos competentes que pueden darle y ofrecerle esa protección. Para verlo desglosado por departamentos, el departamento social, vemos ahí, intervino en 4.275 casos, pero estoy hablando mucho de situaciones graves o muy graves. ¿A qué me refiero, no? Con estas situaciones y a quién estamos trasladándola. Bueno, pues por parte del departamento social nos referimos a situaciones de riesgo. Podemos encontrar situaciones de autolesiones, adicciones, situaciones de negligencia en los cuidados básicos, higiene, alimentación, educación, entre otras circunstancias. Maltrato físico, lo cual nos lleva a una situación de violencia en el hogar, en la familia. Ideación suicida, recordemos, primer motivo de llamada por la línea de niños, niñas y adolescentes. Acoso escolar, de nuevo violencia en otro entorno de socialización básico. Y agresión sexual como principales motivos de intervención. ¿Y a quién hemos dado traslado? Pues por parte del Departamento Social, fundamentalmente a servicios sociales generales, servicios de protección y recursos educativos. Pero me quiero parar en en este cuadro de organismos y en concreto en las intervenciones con los servicios de emergencia. Puesto que si bien es cierto que representan un 1,5%, detrás de cada una de estas intervenciones hay una situación de riesgo vital inminente para el niño, niña o adolescente. Su vida se encuentra en peligro inminente y su vida depende de esa intervención. Por tanto, aquí la importancia de la intervención no puede medirse en cantidad, sino, sin lugar a dudas, en el impacto que supone el poder salvar esa vida. En lo que respecta a las intervenciones jurídicas, hablamos de intervención en 4.075 casos y aquí
los motivos de intervención, si nos fijamos, es muy llamativo porque más del 50% lo concentra en situaciones de violencia en 2 espacios que deberían de ser espacios sagrados de protección para nuestros niños, niñas y adolescentes, es decir, el entorno familiar y el entorno escolar, puesto que el maltrato físico lo que refiere son situaciones de violencia en el propio hogar y el acoso escolar, situaciones de violencia en el centro escolar, entorno de socialización básico y donde pasan también junto con la familia prácticamente todo su tiempo. Le siguen como motivos la agresión sexual, el abandono o el maltrato psicológico. ¿Y a quién hemos dado traslado esta información como organismo para que puedan sacar al menor de esta situación de riesgo? Hablamos antes en las derivaciones de la importancia de fuerzas y cuerpos de seguridad. Aquí, en prácticamente la totalidad de los casos, hemos intervenido con las unidades especializadas de policía judicial territorialmente competentes. Si hablamos de Guardia Civil, el equipo de mujer y menor, si hablamos de Policía Nacional, la unidad de familia y mujer o los respectivos de las policías autonómicas. Y ya, para terminar con los datos, sin duda, todos los datos que ha expuesto Diana, todos estos datos son datos preocupantes y quizá alarmantes, ¿no? Pero también desde Fundación ANAR queremos darle otra lectura a estos datos, y es que estamos consiguiendo llegar a más niños, niñas y adolescentes que de otra forma quizá habrían quedado o habrían permanecido en silencio y sin poder obtener esa ayuda. Ayuda que sin duda les brindamos no en soledad, por supuesto, sino en coordinación con los principales organismos e instituciones que tienen encomendada la protección de los derechos de las personas menores de edad, tanto en el ámbito social, organismos de protección, servicios sociales, 112, como en el ámbito legal, fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y tribunales, oficinas de asistencia a víctimas y fiscalía, puesto que, como señala nuestra Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, es responsabilidad de todos y todas, actuando de forma coordinada al garantizar uno de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. Y es que todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla su vida, por supuesto la familia, por supuesto el colegio, por supuesto ocio y tiempo libre y por supuesto el entorno digital, sean entornos seguros. ¿Qué quieren decir entornos seguros? Entornos de buen trato, donde no haya violencia, se respeten sus derechos y además se promueva un ambiente protector físico y psicológico que permita que el niño o la niña desarrolle todas sus potencialidades y tenga una buena perspectiva de vida adulta. Muchas gracias. Gracias, Sonsoles. Ahora ya para terminar vamos a dar las conclusiones generales del estudio de forma resumida, sintetizada, que es un poco el objetivo que tengo ahora, ¿no? El teléfono iChatanar logró durante el año 2025 ayudar a un total de 19.990 niños, niñas y adolescentes que estaban en situaciones de vulnerabilidad, de riesgo o desamparo. 1.642 más que el año anterior, lo cual en sí mismo ya supone un gran reto, porque si os fijáis, 1.642 niños, niñas o adolescentes darían lugar ya a crear una sola organización no gubernamental. Ya valía la pena por esos 1.642. Y fijaros en la gran dimensión, casi 20.000, ¿no? Y para poder ayudarles correctamente tuvimos que atender más de 250.000 peticiones de ayuda procedentes de toda la geografía de toda España, ¿no? En cuanto a la urgencia y gravedad, destaca especialmente que 8 de cada 10 tuvieron gravedad alta y 7 de cada 10 la urgencia era alta también. Más de la mitad de los menores de edad que hablaron con nosotros padecían el problema durante más de un año y con una frecuencia diaria. El mal uso de la tecnología, el uso inadecuado de la tecnología, está implicado ya en un 62,7% de los casos, actuando como un caldo de cultivo que acrecienta, que provoca que se dé con mucha más frecuencia este tipo de problemas. Estamos además ya observando, como decían anteriormente Diana y Sonsoles, no solamente problemas propios de toda la vida que se han dado y que
se están incrementando por esta inteligencia, por esta uso inadecuado de la tecnología, sino que además ahora con la presencia de la inteligencia artificial vemos también un problema importante porque incluso si se utiliza inadecuadamente podemos incrementar problemáticas que ya nos están preocupando mucho, como es la conducta suicida o las autolesiones, donde incluso se explica cómo llevarlo a cabo si se utiliza inadecuadamente. Insisto, nosotros somos pura tecnología, como sabéis. Es a través de la tecnología que ANAR está ayudando a los niños, niñas y adolescentes, a través de las líneas, a través del chat. También hacemos muchísima prevención a través de las redes sociales. Nuestros estudios y demás se difunden a través también de Internet. Pero el uso inadecuado tenemos que tener conciencia de que debemos de limitarlo y tenemos que trabajar en la prevención adecuada para evitar este grave problema que afecta a nuestros menores. Y en cuanto a lo que son las problemáticas que podemos destacar, tenemos dos miradas. Por un lado, la mirada de los propios adolescentes, los niños y niñas que nos están llamando, donde vemos una gran incidencia de problemas de salud mental, donde destaca principalmente la conducta suicida. El año pasado fueron 6.467 casos de niños, niñas y adolescentes que presentaban ideas de suicidio, de ellos 1.405 con la tentativa de suicidio ya iniciada. Quiere decirse que en ese momento ya habían iniciado el procedimiento para terminar o acabar con su vida. Y gracias a que hablaron con ANAR, lograron salvarse. Esto es muy importante y queremos también pedir a los medios que, por favor, cuando trasladéis esta noticia, lo hagamos de la forma positiva adecuada para evitar ese efecto contagio, que es importante. Encontraron el deseo de seguir viviendo gracias a hablar con ANAR. Quienes se sientan identificados, que sepan que pueden hablar con nosotros para poder ayudarles a todos y todas. Muy importante también la mirada del adulto que está en el entorno de los menores. Ahí destaca principalmente los problemas de violencia, entre los que, en primer lugar, sigue apareciendo el maltrato físico, que parece que es inexistente, no se ve, está a nuestro alrededor. Es el principal motivo de llamada por los adultos del entorno, seguido de las agresiones sexuales que no dejan de crecer. También el maltrato psicológico, los casos de acoso escolar, la violencia de género y, cómo no, y muy importante, precisamente porque son los adultos los que lo pueden detectar, esos casos graves de abandono que, como veis, ya representan un 9% de los casos atendidos durante el año pasado. Si analizamos qué es lo que está pasando, pues tenemos que poner la mirada en la familia y fijarnos en ese entorno familiar, qué está ocurriendo, cómo está ese entorno familiar. Y ahí descubrimos que el principal problema que tienen las familias de estos menores es la violencia de género, seguido del maltrato intrafamiliar, es decir, maltrato físico y psicológico, unido a problemas de carácter legal y también vinculado a, cómo no, pues tristeza, depresión y adicción que utilizan en muchas ocasiones precisamente para evadirse de esa realidad que está viviendo. ¿Cómo van a estar bien esos menores de edad? Decía Diana, y con razón. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en su piel, todos deberíamos de crecer en un entorno de familias que nos puedan dar pues una infancia feliz, ¿no? Lo mejor. Y nos encontramos que son familias que están en sí mismos padeciendo y sufriendo ellas y que necesitamos también poner el foco para poder ayudarles a los propios menores, ¿no? Eh, Muy importante, bajo nuestro punto de vista, el observar el enorme trabajo que ha generado esas casi 20.000 niños, niñas y adolescentes a los que pudimos ayudar. Estamos hablando de 66.000, casi 66.000 derivaciones a recursos de infancia de toda España y un total de 8.411 en situaciones graves de riesgo para su integridad física, de desamparo, una situación enormemente compleja o de emergencia en la que tuvimos que llamar inmediatamente a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a ese 112, para que pudiesen intervenirse a tiempo a los servicios de protección al menor. Desde Fundación ANAR queremos poner el foco en dos cosas que nos parecen muy importantes. Por un lado, la importancia de la conciliación familiar. Seguimos insistiendo. Nuestro último estudio, el que hicimos de revisión de los últimos 30 años, sacaba como una conclusión central la importancia de
conseguir conciliar la vida laboral y la vida familiar. Y los padres y madres en las grandes ciudades pasan muchas horas trabajando y apenas tienen tiempo de estar con sus hijos, y la niñera es la tablet o el sistema de juegos, etcétera, que en un momento determinado a través de la pantalla los tiene entretenidos. El problema es que no controlamos la información que aparece por ahí. Y luego, por otro lado, y también muy importante, que las familias sean conscientes de que el tiempo que están con sus hijos hay que generar desconexión digital para estar con ellos y ellas, que es esencial que puedan los padres y madres estar dando con su ejemplo también esa desconexión necesaria para poder conectar a otro nivel esencial que es la vida misma, ¿no? También, ya para terminar, simplemente deciros que nosotros pensamos que por la gravedad de los hechos de lo que os estamos contando, desde el Fundación ANAR hemos hecho mucho, pero nosotros no nos podemos permitir comunicar. Es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que seguir creciendo y que podemos hacer mucho más de lo que ya estamos haciendo y queremos hacerlo. Pero para eso necesitamos las ayudas, tanto públicas como privadas necesarias. Y quiero terminar. Empecé agradeciendo, decíamos, a nuestra presidenta, a nuestro patronato, a las administraciones públicas y, cómo no, a las empresas, pero quiero terminar dando las gracias, por supuesto, en nombre de la Fundación ANAR, a todos los trabajadores y trabajadoras que hacéis posible que esto sea una realidad. Gracias precisamente a vuestro trabajo diario en las líneas de ayuda, en el centro de estudios, en la formación, también en ANAR en los colegios e institutos, en los hogares. Gracias a esos trabajadores y trabajadoras somos capaces de sacar esto adelante, y también gracias, por supuesto, a los voluntarios, a los estudiantes en prácticas y a los becarios, y a todas esas personas que de alguna manera desinteresada han hecho algo para que nuestra fundación siga creciendo y llegue a todos esos rincones de nuestro país donde hay un niño o una niña que está sufriendo y que necesitaba nuestra ayuda. Muchas gracias y pasamos, si os parece, al turno de preguntas, si alguien tiene preguntas que realizar. Pues os quería preguntar por los problemas jurídicos de los que habéis hablado. No sé si tenéis desagregados cuáles son los más importantes. Bueno, Hola, como dato desagregado no lo tenemos aquí, pero suelen ser problemas en donde se mezclan los temas civiles y penales. Es decir, podemos tener situaciones familiares de ruptura y de conflicto familiar, separaciones, divorcios o rupturas de parejas de hecho, a veces complicadas. Bien, a veces, a veces complicadas cuando uno de los miembros, además de la pareja, puede ser extranjero, y en ese momento de separación también puede haber un elemento de un riesgo de sustracción, junto con todo ese proceso donde hablamos de los adultos, pero es que lo importante son los niños y las niñas, y qué va a pasar con la custodia. Eso lo vemos en las líneas de ayuda, como la perspectiva del adulto es claramente legal: me quiero separar, me quiero divorciar, necesito abogado, qué plazos tengo, qué puedo pedir. Sin embargo, el menor, donde al menor lo que le preocupa es si va a perder a su padre, a su madre, con quién va a vivir. Y junto con toda esta situación de familiar compleja, en donde además se suelen unir a veces padres y madres, pierden la perspectiva de padres y madres para centrarse en su conflicto de pareja, y nos encontramos con situaciones en las que la familia se encuentra una y otra vez en los juzgados por discrepancias de patria potestad tan sencillas como podría ser que el niño pueda, o la niña, el hijo o la hija puede ir a una excursión, o que pueda realizar una determinada actividad, y que se judicialice la vida de la familia. Y por otro lado, todo esto se hace mucho más complejo cuando todo este ámbito que se desarrolla en ámbito civil converge con temas penales. Es decir, cuando puede haber algún tipo de violencia. Hablamos de maltrato físico, psicológico, abandono, agresiones sexuales dentro de ese ámbito familiar, donde ya la situación es mucho más compleja. Puede ser hacia los propios niños, pero también podemos tener
la violencia de género en el entorno, donde los niños y los hijos y las hijas son víctimas también directas de esta situación. Hola, soy Lola de 20 minutos. La implicación de las nuevas tecnologías, habéis dicho que había crecido bastante, pero no me he quedado con el dato del 2020. ¿Lo podríais repetir? La que representaba en 2020, gracias. Recogiéndolo hace muchos años, porque vimos, ¿no?, la implicación de la tecnología, y ya en tiempo de pandemia, donde hubo un antes y un después, digamos, toda la población global empezó a utilizar muchísimo más la tecnología. El porcentaje que nosotros extractamos fue de un 29% en aquel entonces. Bueno, pero que ya estaba influyendo en la conducta suicida, sobre todo a partir de ese año, de los momentos de pandemia, vimos ya ese incremento, ¿no?, de conducta suicida, autolesiones, pero claro, no el incremento que estamos presenciando actualmente por cuarto año consecutivo, como decimos, y hemos llegado al 62,7%, ¿no? O sea, es decir, algo hay que hacer ahí. Nosotros estamos muy implicados también, ¿no?, en la parte tecnológica, formamos parte de distintos grupos de expertos, eso lo puede explicar muy bien Benjamín, porque evidentemente es una constante. Nosotros ya recogemos en cada llamada si existe el componente tecnológico de riesgo, y nos lo encontramos claramente, cómo han encontrado esa información nociva, cómo están en contacto con personas potencialmente peligrosas, el grooming, el sexting, como ellos también, ¿no?, digamos, pensando que sin tener perspectiva de riesgo, pues comparten, ¿no?, imágenes de contenido sexual peligrosas. Todo está ahí. La tecnología es un altavoz, amplifica todos los riesgos masivamente, y eso hace que se incrementen tantísimo los porcentajes a fecha de hoy. ¿No? Es decir, destacar, por ejemplo, que en una de las problemáticas, la que más nos está preocupando precisamente por la incidencia tan enorme, ¿no? Cuando veíamos la gráfica, se ve, está proyectada. Cuando veis la gráfica de las problemáticas, la conducta suicida parece, como decía Diana, un rascacielos en medio de todos los problemas, ¿no? Entonces, esto implica que de alguna forma también tenemos que poner el acento en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, en la prevención que hay que llevar a cabo, y esta prevención tiene mucho que ver con la tecnología y el uso adecuado de la tecnología. Y también, sobre todo, poner el foco en lo que provoca la conducta suicida, ¿no?, que son los problemas de violencia que están padeciendo los menores de edad. Es decir, si nosotros intentamos hacer prevención de la conducta suicida, fijándonos solo en dar una formación a los adolescentes sobre la conducta suicida, posiblemente lo estemos haciendo hasta mal, incluso hasta estemos provocando un efecto contagio. En cambio, si nos ponemos y ponemos el foco en las problemáticas que hay detrás, ahí tenemos el gran acierto. Y las problemáticas que hay detrás, que siempre son multicausales, son, por un lado, la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales que han crecido muchísimo, y también los casos de violencia de género, acoso escolar. Y en todos ellos la incidencia de la tecnología es enorme. Y encima, cuando una persona lo está pasando mal, si se pone en contacto con terceros que le hablan de procedimiento, de método o que le animan a suicidarse, pues las probabilidades de que acabe haciéndolo son muchísimo mayores. Y ahí es donde tenemos la explicación del por qué está ocurriendo esto. Y por eso incidimos tanto en la tecnología como un factor clave para evitar este grave problema. Sí, vamos a ver. Hablábamos del dato que daba Diana de 2020-21, pero ya cuando Fundación NAR presenta en el año 2018 el informe sobre la evolución de la violencia en el Congreso de los Diputados, un informe longitudinal de muchos años, ya en ese momento, ANAR, bueno, quizá ahí quedábamos un poco en el desierto, pero sí puso de manifiesto cómo estábamos empezando a ver la incidencia de la tecnología en las distintas problemáticas de infancia. Y de hecho, entre nuestras propuestas se encontraban eh, como, como propuestas más de choque la necesidad de bloquear de la forma técnica que fuera el acceso
de las personas menores de edad a contenidos que Diana estaba relatando, a contenidos violentos, a contenidos pornográficos, porque estábamos viendo la semilla de cómo ese visionado, esa continuidad, ese acceso fácil estaba teniendo repercusión en conductas desde agresores por parte de los propios menores de edad hasta conductas sexualizadas inapropiadas para su edad. Y esto hablamos de 2018 con un estudio longitudinal de años atrás. No sé si tenéis alguna pregunta más o por streaming hay preguntas o... Pregunto por la conducta suicida en adolescentes. ¿Os contan ellos el por qué o qué les pasa? Os preguntan ellos el por qué y qué les pasa por la cabeza para llegar hasta ahí cuando llegan a pedir ayuda a ganar. Entiendo que previamente no han encontrado asidero en ningún otro sitio o les han fallado. No, estamos un poco de todo. Sabéis que tenemos un estudio que publicamos sobre la conducta suicida y la salud mental. En él analizamos en profundidad ese por qué, ¿no? ¿Qué es lo que les está ocurriendo? Por un lado es lo que hemos comentado acerca del tema de la tecnología, pero por otro lado también muy importante darnos cuenta de en torno a qué problemáticas. Siempre cuando hablan con nosotros presentan visión de túnel, creen que el llevar a cabo ese acto es el que puede de alguna manera resolver de forma irracional el problema que tienen detrás y siempre hay que tener en cuenta que la conducta suicida no se debe a una única razón, siempre es multicausal. Nosotros cuando hicimos ese estudio descubrimos que había 4 grandes causas sobre las que pivota la conducta suicida. Por un lado es ese maltrato intrafamiliar, físico y psicológico. También los casos de agresión sexual, los casos de acoso escolar y, por supuesto, la violencia de género. Esos eran los 4 más frecuentes, unidos a los problemas de salud mental. Y entre ellos destacaba como el principal, eh, digamos, elemento que permite observar que hay una alta probabilidad de que se dé conducta suicida, que es la autolesión. Entonces, realmente estos chicos y chicas lo que tienen son situaciones a veces muy complejas y que luego tenemos, por desgracia, ese otro efecto llamada o efecto contagio, está por desgracia de moda este problema. Y entonces lo que ocurre es que los menores de edad nos cuentan que, por ejemplo, y esto lo puede explicar mejor Diana, las autolesiones se producen porque lo quieren probar, porque han escuchado a otros o a otras que lo están haciendo, que lo llevan a cabo y que no solamente es que les alivia, no es un fenómeno solo de autorregulación emocional, sino que, bueno, es como en nuestra época encender un cigarro que parecía que era ser adulto, ¿no? Parece que de alguna manera estamos asistiendo a un efecto contagio importante, ¿no? Y luego, por último, y me señala Sonsoles con acierto, que el tema de la inteligencia artificial y uso inadecuado de esa tecnología, pues estábamos viendo casos de personas que bueno, pues se les explica cómo autolesionarse pasando desapercibido por familias. Entonces, claro, tenemos un problema que hay que aprender bueno, pues a gestionar correctamente. No podemos a lo mejor poner vallas al cielo, pero sí tenemos que exigir que la inteligencia artificial tenga una serie de limitaciones en las que de ninguna manera pueda acabar haciendo daño a un menor de edad. ¿Quieres tú Sí, complementar, Diana? bueno, es lo que ha explicado Benjamín perfectamente, ha explicado todos los puntos, pero es verdad desde lo que escuchamos, ¿no? Todos los días en la línea de ayuda de ANAR, hay muchísima soledad, soledad del adolescente, efectivamente, como la pregunta, ¿no? Decía, no encuentran asidero en su entorno más cercano. A veces no es porque la familia no quiera, ¿eh? O sea, no es falta de voluntad. Vivimos en un mundo que todo va muy deprisa
y nos damos cuenta que no hay espacios a veces compartidos de comunicación, y ese es nuestro trabajo en la línea de ayuda cuando nos llama la familia, para que identifique muy bien esas señales de riesgo, para que tengan espacio de encuentro, situaciones compartidas, para que exista ese sentido de pertenencia. Nosotros ayudamos en ese sentido mucho a las familias, porque a veces se encuentran con el problema de la autolesión o con una conducta suicida que ya se ha iniciado en un momento dado y no saben cómo actuar, incluso lo consideran un fracaso. Y lo que queremos transmitir también es que esto sucede, desgraciadamente, en esta sociedad está sucediendo, pero tiene solución. No pensemos que le puede pasar a otra familia, nos puede pasar a nosotros, en cualquier familia, y nosotros desde la línea de ayuda de ANAR precisamente para eso estamos ahí. Cuando nos llama un menor de edad, dice, es que no sé muy bien cómo transmitir qué es lo que me pasa, tampoco sabe muy bien ni lo que le pasa. Y ese es nuestro, por eso somos expertos nosotros, ¿no? Para generar ese clima, ese espacio tranquilo, sin juicio de comunicación, y también para revertir a la familia también como apoyo, ¿no? Porque muchas veces la familia tampoco sabe cómo actuar. Entonces, la línea de ayuda de ANAR está para toda la población general, y, por supuesto, los recursos que ha explicado Sonsoles van a entrar posteriormente, o incluso si necesitamos activarlo en una conducta suicida, porque realmente, y no es por decir una frase hecha, es que salvamos vidas todos los días, ¿no? Entonces, no deberíamos llegar a esa situación. Qué importante actuar en la prevención, en que las familias entiendan, ¿no?, que un problema de un adolescente no es un problema más, no, hay que prestar atención, hay que prestar escucha, hay que legitimar emociones, todo ese trabajo hay que hacerlo. Cuando ellos quieren hablar, hay que hablar, y todo es importante para intentar no llegar, ¿no?, a esa situación de gravedad, pero también transmitir que los problemas tienen solución, y para eso están las líneas de ayuda de la Fundación ANAR 24 horas además. ¿Y alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, ¿eh? Gracias.